Muy buenos días a todos y todas, soy Josefa Silva y les doy la bienvenida a esta primera edición de Constituyente al Día, un programa levantado gracias al financiamiento de la Secretaría General de Gobierno con el Fondo de Medios de Comunicación Social 2022. Pero antes de comenzar, le queremos dar las gracias al Centro Cultural Tío Lalo Parra de la comuna de Cerrillos por brindarnos el espacio en el que nos encontramos en este momento. También les quiero presentar a nuestros invitados de este segundo bloque de entrevistas. Aquí tenemos a Paola Díaz, cientista política y encargada de contenidos de Plataforma Contexto, y Hola, Manuel Sepúlveda, quien es sociólogo y coordinador de alianzas e incidencia de Tenemos que Hablar de Chile. Ambas son plataformas colaborativas que se encargaron de promover la participación informada y el diálogo ciudadano durante el proceso constitucional de redacción de una nueva constitución en Chile. Muy buenos días y gracias por la disposición a participar de nuestro programa. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Bueno, para comenzar y de forma concisa, desde el punto de vista tanto de Tenemos que Hablar de Chile como de Contexto, ¿cuál es el diagnóstico de por qué se rechazó con tanta diferencia de votos la nueva constitución propuesta? Paola, por favor. Wow, es una gran pregunta. Yo creo que hay múltiples factores que pueden explicar el rechazo de la propuesta de nueva constitución. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con la desinformación y con las campañas del terror que se levantaron principalmente a través de redes sociales. Por otro lado, yo creo que hubo un gran elemento de no saber comunicar bien por parte del apruebo cuáles eran los temas más relevantes que impactaban a la ciudadanía. Escuchaba a un entrevistado anterior de ustedes que hablaba sobre esta idea de lo posmaterial versus lo material. Yo creo que ahí hay un gran punto de por qué en muchas ocasiones habían personas que no se sentían representadas o no sentían que verdaderamente la propuesta de nueva constitución representaba sus necesidades, ya que tenía mucho de género, medio ambiente y otro tipo de derechos que fueron los que más se les hizo alarde, ¿verdad? Sin embargo, quizás no eran los de más interés ciudadano. Y por otro lado, yo creo que hubo algunos temas que efectivamente fueron controversiales, como por ejemplo la plurinacionalidad o el nuevo modelo de pensiones. Entonces esas cosas evidentemente pudieron también mermar el apoyo de la ciudadanía a la propuesta de nueva constitución. Y por último, para cerrar, yo creo que hubo un gran componente de una evaluación hacia el trabajo de la convención más que al texto propiamente tal. Entonces ahí yo creo que hubo un gran problema. Los medios de comunicación se encargaron de mostrar evidentemente de repente como las instancias no tan serias, ¿verdad? Los momentos no tan serios, y eso hizo que la ciudadanía fuese perdiendo confianza en el trabajo de la convención, y al final el rechazo fue quizás un voto más de rechazo al proceso y no tanto al texto. Tú, Manuel, ¿qué opinión tienes al respecto de esta gran diferencia en el resultado? A ver, tal como dice Paola, yo creo que es una gran pregunta que va a ser muy difícil de responder, que hay que tener cuidado con dar respuestas apresuradas. Muchas veces uno ve también a analistas, autoridades, representantes quizás con sobreinterpretaciones del resultado, y yo creo que lo primero es tratar de entender bien, de investigar mucho, de preguntar, de hacer muchas conversaciones también con las personas para entender qué es lo que pasó. En esa línea nosotros estamos justamente sistematizando procesos participativos que desarrollamos durante el trabajo de la convención, es decir, las respuestas que dieron antes del plebiscito, pero que creo que ayudan a entender un poco esta pregunta. Y yo creo que hay dos elementos que son bien importantes. El primero es que hay un contexto de gran desconfianza de parte de la ciudadanía hacia la labor y el trabajo de los políticos, o sea, los políticos como representantes, y la política es el resultado de lo que hacen los políticos. Lo que uno ve es que las críticas que se hacen a la convención o que se hacían durante el proceso son muy similares a las críticas que se hacen a otros espacios de representación como el Senado, la Cámara de Diputadas y Diputados. Y eso entonces, que en un principio era un elemento distinto, que tenía una composición diferente y que venía un poco quizás como a modificar las formas y la lógica de la política, lo que pasó, uno podría entonces aventurarse con una idea, es que pasó a ser un organismo más
que tenía las mismas características que los otros espacios de representación. Por lo tanto, no tuvo la capacidad de diferenciarse y por lo tanto entonces recibió las mismas críticas y la misma desconfianza que tienen estos otros espacios políticos. Eso por un lado, yo creo que ahí hay un elemento también que invita entonces a revisar cuáles fueron las prácticas y el trabajo de la convención que no lograron que se desmarcara de esta gran crítica, ¿no?, a la institucionalidad. Por otro lado, estamos justamente sistematizando una pregunta que hicimos durante los últimos meses de trabajo de la convención y tenía que ver si acaso creían que la propuesta de constitución, la propuesta constitucional, efectivamente ayudaba a cumplir con las expectativas que se tenían para el país. Y mayoritariamente las personas, lo que nosotros estamos viendo, creían que no, que la propuesta no estaba ayudando a avanzar hacia lo que se quería para el país en los próximos años. Obviamente hay que entender muchos factores ahí. Lo que se quiere para el país no es una sola mirada, son distintas ideas, pero hay dos elementos que aparecen que son bien importantes. Por un lado es que son variadas las razones de por qué se cree que la propuesta de constitución, o se creía, no cumplía con esta expectativa. Eso puede ser tanto porque la constitución era muy aventurada en algunas propuestas, u otras personas que creían que era muy tímida en algunas propuestas. Por lo tanto, claro, son muchos los factores que te ayudan a entender, decir, mira, yo no estoy conforme, no va a cumplir, pero puede ser porque encuentro que es extrema o porque no avanza en la dirección que creo. Y ahí hay una diversidad importante. Y lo último es que algo que aparece transversalmente es que la propuesta constitucional dividía al país. Y eso tiene que ver con distintos elementos. Hay uno que se dio a través del debate en las redes sociales, los medios de comunicación, que tenía que ver, por ejemplo, con la plurinacionalidad, que efectivamente entonces se hablaba de cuáles iban a ser los derechos, los sistemas de justicia, y hubo un importante elemento de si es un solo Estado, si una sola nación o distintas naciones. Pero además nosotros logramos ver en alguna de esas respuestas elementos que tienen que ver con cómo van a reaccionar las otras personas que no votan como yo o que piensan distinto frente al resultado. Va a haber un nuevo estallido, cómo lo van a tomar los empresarios, entonces se ve como un elemento que tensiona y no que entonces ayuda a tener un elemento. Yo creo que ahí hay muchos factores que ayudan a explicar esa sensación. Está el elemento de desinformación, yo creo que también hay una crítica a cuáles fueron los canales de participación que tuvo la convención, que no lograron generar estos puentes, pero efectivamente en esta desconfianza creo que aparecen algunas luces que ayudan a entender los resultados. ¿Y cómo ven ustedes y cómo lo perciben los chilenos actualmente el escenario político y social para lograr un acuerdo por una nueva constitución en el corto mediano plazo? Y también, ¿cuáles serían los desafíos a enfrentar para llegar a este acuerdo? Bueno, yo creo que evidentemente después del trabajo de la Convención Constitucional la ciudadanía perdió cierto interés por el proceso constitucional como tal. Evidentemente las encuestas arrojan que existe aún el deseo de parte de la ciudadanía por una nueva Constitución, pero en el proceso propiamente tal no hay tantas expectativas. De todas maneras se tiene toda esta sensación de que se va a llegar a un acuerdo, de que se va a haber un nuevo proceso y todo lo demás. Y yo creo que ahí hay varios desafíos. Yo creo que evidentemente este nuevo proceso va a ser un proceso muy distinto al anterior, va a ser un proceso mucho más cerrado, mucho más de la élite, ¿verdad?, política, con expertos vigilando el proceso, con una serie de normas que ya se establecieron en relación al contenido de la propuesta de nueva Constitución. Entonces, bueno, yo creo que la ciudadanía en parte todavía no tiene claridad de lo que va a pasar al respecto y por otro lado hay un montón de cosas que hay que zanjar y hay que ver si es que este nuevo proceso planteado por esta élite política evidentemente va a lograr generar un vínculo con la ciudadanía y va a lograr encantar o darle la confianza a la ciudadanía para aprobar un nuevo texto constitucional. Yo creo que ahí hay un gran desafío porque tal como se está planteando hoy en día, este proceso estaría mucho más apartado de la participación ciudadana que lo que fue el proceso anterior. Entonces ahí yo creo que va a haber un gran punto a resolver o quizás a ver de qué forma se va a desarrollar o si la ciudadanía efectivamente va a confiar en esta nueva propuesta. ¿Y tú, Manuel, qué opinas al respecto? Sí, muy en la línea de lo que recién contaba. Nosotros el 2020 reunimos a miles de personas de todo el país
a conversar sobre los desafíos de Chile. Y preguntábamos por el estado anímico, preguntábamos justamente por cuáles eran los principales desafíos, qué era lo que había que cambiar, mejorar o mantener en el país. Este año, el 2022, durante julio, justo cuando terminó el trabajo de la convención y antes del plebiscito, reunimos a una muestra, a un grupo de esas miles de personas para intentar ver cómo ha ido evolucionando en el fondo sus sensaciones, los desafíos que identifican, y vemos dos elementos que son bien desafiantes, valga la redundancia. Lo primero es que la sensación es que estamos igual o peor que antes. En el fondo hay un estado anímico en donde la esperanza ha retrocedido, y esa esperanza estaba muy asociada a un proceso constituyente. Por lo tanto, hay un elemento que efectivamente tiene mucho que ver con lo que recién comentaba. Efectivamente hay yo diría, una sensación de una oportunidad que se perdió, y por lo tanto obviamente no está esa fuerza, ¿no?, en anímica que había hace un par de años. Pero al mismo tiempo lo que vemos es que dicen que los desafíos que enfrentamos son los mismos y más que antes y más intensificados. Es decir, entonces cuando uno conversa sobre los desafíos aparecen siempre los elementos que uno normalmente ve, que son educación, salud, trabajo, pensiones. Pero han irrumpido con fuerza dos elementos que, bueno, son parte de la agenda pública de medios durante todos los días, ¿no?, que es la seguridad, la delincuencia, pero sobre todo es delincuencia también a una sensación de inseguridad profunda, del daño que te pueden hacer, y los problemas económicos. Por lo tanto, esas son urgencias que toman mucha fuerza en la ciudadanía y que forman muy importante del debate. Y en esa línea, obviamente, la discusión constitucional tiene un enorme desafío para ver cómo se hace cargo de estos elementos que son urgencias para la ciudadanía. Yo creo que efectivamente hay una enorme tarea a la hora de generar vínculos, de generar puentes entre el trabajo de un proceso constituyente y la ciudadanía. Hay un montón de información, hay un montón, desde los cabildos que organizó la presidenta Bachelet en adelante, muchas organizaciones hemos hecho esfuerzos de participación ciudadana, y me parece que no es posible tener un proceso constituyente exitoso si no se consideran puentes de comunicación, de información, de participación importantes con la ciudadanía. Los temas que se abordan en un debate constitucional son complejos, muchas veces son áridos, son difíciles de traducir en cambios cotidianos de la vida real, porque son obviamente temas sistémicos. Por lo tanto, es normal que se genere entonces este desinterés, y ahí es importante cómo se generan esos vínculos para que el proceso tenga legitimidad ciudadana. Y pasando a una pregunta más en términos de mecanismo, en la última encuesta de criteria de la UDP que se publicó el 17 de octubre, se evidenció que un 79% de los chilenos creen que sí se debe cambiar la Constitución actual. Sin embargo, existe una opinión dividida en cuanto a cómo se debería componer un nuevo órgano redactor, ya que un 40% de estas personas cree que deberían ser convencionales elegidos democráticamente, y un 39% piensa que debería ser una convención mixta, es decir, una mitad compuesta por expertos elegidos por el Congreso y la otra por convencionales elegidos por voto popular. ¿De qué forma influiría cada mecanismo en un nuevo proceso constitucional según lo que elija la voluntad ciudadana? ¿Cómo creen ustedes que eso podría influir? Bueno, lo que pasa es que igual esas son las opciones que se dan en la encuesta para que la ciudadanía opine, pero lo más probable es que la solución final va a ser como una mezcla entre ambas cosas. Al menos en el debate que se está teniendo en el Congreso hoy en día se está avanzando hacia un mecanismo que sea evidentemente electo, pero además que cuente con un órgano asesor y que vigile además el proceso en términos de los acuerdos que ya se llegaron de estas 12 bases constitucionales. Entonces lo más probable es que esa disyuntiva entre una comisión mixta y una comisión 100% electa se va a resolver con una solución intermedia, por así decirlo, con un poquito de ambas cosas. Pero si llegara a ser 100% electa, lo más probable es que, bueno, no va a haber independientes como fue la vez anterior, por lo que ese órgano quedaría compuesto muy similar a lo que es el Senado
o la Cámara de Diputados hoy en día, y por ende y llevado lo más probable por partidos políticos. Entonces es muy probable que tengamos un órgano muy similar al funcionamiento del Congreso hoy en día. Si es que fuese una mixtura entre electos por el Congreso y la ciudadanía, yo creo que ese debate puede ser mucho más técnico, puede ser mucho más apartado de la ciudadanía incluso, menos autónomo quizás, pero de cualquiera de las dos formas se llegaría a una propuesta de constitución que estaría muy en la línea de las 12 bases constitucionales que ya acordaron en el Congreso. Pero como te digo, lo más probable es que la nueva convención, por así decirlo, va a ser una mixtura entre estas dos cosas, o sea, un órgano electo por la ciudadanía con un órgano asesor que lo acompaña. Yo quisiera retomar una idea que comentaba hace algunos minutos y tiene que ver con, no quiero restar importancia a la composición del órgano porque obviamente es fundamental, pero creo que también la experiencia de la convención nos da muestras que no basta con la presencia de personas que no participan en la institucionalidad tradicional de los partidos para efectivamente tener espacios incidentes de participación ciudadana. Entonces, creo que independiente de la composición, que estoy muy de acuerdo con lo que recién decías, que probablemente lo que tengamos sea un órgano electo que sea acompañado del trabajo de un órgano, de un espacio de expertos, los fundamentales, cuáles son los mecanismos de comunicación y participación que genera ese espacio con la ciudadanía. Yo creo que ahí hubo un elemento que fue débil en el proceso anterior, creo que parte del resultado también lo demuestra. Nosotros creemos que hubo necesidad de tener más espacios de participación que no fuese solo unipersonal, que lo que tuvimos fundamentalmente, que fue un proceso histórico, que fue la iniciativa popular de norma, pero en donde tu participación en el fondo era o proponer o votar por alguna de las normas, pero no hubo la capacidad de generar debate entre normas y muchas veces, y pasó, que se aprobaban con muchos votos dos normas que eran absolutamente opuestas y finalmente se generaban de repente como campañas de apoya esta versus apoya la otra. Y eso no es un espacio deliberativo de participación y creemos en la importancia de espacios deliberativos. Por lo tanto, sabemos que es un desafío enorme porque probablemente sean 6 meses de trabajo de un nuevo espacio de convención, por lo tanto no es fácil generar efectivamente puentes y canales, pero ahí hay un desafío que si no se considera, probablemente tengamos los mismos problemas que tuvimos en esta oportunidad. Y otro elemento que solo quisiera decir, porque muchas veces como que se toma a los expertos como un espacio que va muy en una vía paralela a lo que opina la ciudadanía, que son muy distantes. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto en las conversaciones y en los espacios de participación que hemos impulsado es que la ciudadanía valora de manera importante el rol de los expertos en la política. La ciudadanía considera importante que personas que tengan alto conocimiento técnico estén a cargo de elaborar propuestas. Lo que sí importa es que esas personas conozcan la realidad desde donde vienen esos problemas que buscan solucionar. Hoy día lo que se ve entonces no es una crítica necesariamente al rol del técnico, del experto, sino que hay una enorme distancia entre ambos conocimientos, entre ambas realidades. ¿Cómo voy a solucionar los problemas del transporte público si no utilizo el transporte público? ¿Cómo voy a solucionar los problemas de la vivienda si no tengo problemas? Etcétera. Y eso es una crítica que se hace a los expertos, a las autoridades, de no conocer la realidad, y ahí es donde la ciudadanía dice, yo tengo algo que decir porque tengo claridad en cuáles son las necesidades que enfrento, pero probablemente, y ahí la ciudadanía también lo menciona, probablemente no tengo todas las respuestas, porque no tengo ese conocimiento técnico quizás para elaborar esa propuesta. Entonces, me parece importante señalarlo también porque es importante recoger la voz de los expertos, de los técnicos, entendiendo también que sobre todo en un debate constitucional, esos expertos tienen una aproximación política, tienen una visión ideológica
que es necesaria, es positiva, pero hay que hacerse cargo de que eso existe. No es que sea un órgano prístino que vive en un espacio etéreo donde no tiene una posición frente a ciertos temas de debate. En honor al tiempo, ¿cuál es la opinión de la ciudadanía con respecto a los principales derechos que deberían incluirse en una nueva Constitución? Bueno, yo creo que eso ya es un diagnóstico que se tiene hecho hace mucho rato en relación a cuáles son los derechos fundamentales que se tienen que consagrar en la nueva Constitución. Evidentemente hay una deuda respecto a la salud, hay una deuda respecto a las pensiones, que esos son, yo creo que los dos temas fundamentales hoy en día para la ciudadanía, pero también evidentemente existen otros temas como la educación y la vivienda, que son grandes temáticas que surgieron en el proceso constituyente anterior, sobre todo. Por ejemplo, todos los movimientos sociales por vivienda estuvieron muy movilizados durante el proceso, se preocuparon de acompañar la redacción de una propuesta en torno a la vivienda, entonces yo creo que ese es un gran elemento. Pero como ya habíamos mencionado anteriormente también, hay nuevos elementos principalmente en torno a la inmigración y la seguridad. Y no solamente la seguridad de andar en la calle, sino que la seguridad social, y cómo esta nueva ola de inmigración nos afecta en nuestra vida cotidiana y afecta a los niveles quizás de delincuencia, que la gente lo suele relacionar mucho a pesar de que no están directamente relacionados, no se explica una cosa con la otra. Sin embargo, la percepción ciudadana es que en muchas ocasiones eso sí ocurre. Entonces yo creo que esos son grandes elementos que se tienen que abordar sí o sí en una propuesta de nueva Constitución. Es cómo vamos a pasar de este sistema con un Estado subsidiario, que es un sistema muy neoliberal, muy de rascarse con las propias uñas, ¿verdad? Con salud para pobres, salud para ricos, educación para pobres, educación para ricos, a un sistema quizás más solidario, de un estado de bienestar. Ahora, el gran problema en muchos de estos temas es cómo se relaciona nuevamente el gobierno con el debate constitucional, porque ya vemos un gobierno que está impulsando, por ejemplo, ahora anoche impulsaron este nuevo sistema de pensiones. Entonces, cómo esas dos cosas conviven en este escenario político, yo creo que es un gran dilema. Porque se suele vincular el proceso constituyente con el gobierno. Le pasó en el último cachito del proceso anterior, que el gobierno de Gabriel Boric se vinculó con el proceso constituyente a nivel como psicológico de la ciudadanía, y por ende subían los niveles de aprobación de Boric, subían el nivel de aprobación, si bajaban los niveles de aprobación, bajaban los dos niveles de aprobación. Entonces había como una relación ahí de esta posición del gobierno en relación a lo que es el futuro del país. Manuel, ¿coincides en la opinión de Pablo? En general, recojo la mayoría de los puntos que dice, quizás algunos elementos para complementar lo que recién se señalaba. Parto por lo último. Me parece que es relevante entender este nuevo proceso como un elemento, como normalmente se dice, que requiere que caminemos y masquemos chicle al mismo tiempo. Quizás por estallido, pandemia, proceso constituyente, tuvimos como una especie de paréntesis en términos de debate de políticas públicas, porque tuvimos que abordarnos las urgencias que teníamos en materia sanitaria, en materia sociales, tuvimos todos los debates de los retiros, etcétera. No hemos tenido debates importantes de política pública como los que ahora se están dando de reforma tributaria y sistema de pensiones. Y mucho de lo que pasó probablemente en el primer semestre fue, estamos a la espera del resultado del proceso constituyente en el fondo para tener nuestra agenda de transformaciones. Yo creo que eso es imposible de replicar hoy día y requiere de que de forma paralela avance una agenda social que responda a estas urgencias ciudadanas con un proceso constituyente. Y por otro lado, a mí me parece muy importante, es difícil uno decir cuestiones como rotunda frente al proceso, pero lo que uno va viendo al sistematizar, nosotros justo estamos estudiando y analizando todo el trabajo participativo que realizamos, y uno podría decir que si hay un elemento por el cual la ciudadanía quiere una nueva constitución, es para tener mayores derechos.
Obviamente ahí hay matices. Cuando uno probablemente analiza esto en grupos socioeconómicos más vulnerables, los derechos que se mencionan son los derechos, digamos, más urgentes: vivienda, salud, educación. Si uno analiza la demanda por derechos, quizás en grupos que tienen de una u otra manera resueltos ciertos de esos elementos, aparecen otros elementos como el resguardo de la naturaleza, como temas de descentralización, etcétera, en el fondo. Pero hay una demanda que es transversal por avanzar, por una nueva constitución que asegure derechos. Yo creo que si uno tuviese como que apostar por un cambio en la constitución, sería eso, más allá de la discusión sobre el sistema político, etcétera, que son muy importantes, porque si no tenemos un sistema político que funcione, obviamente no vamos a poder avanzar en una agenda de transformaciones. Pero desde la mirada ciudadana son los derechos los que están ahí como elemento fundamental para una nueva constitución. Se nos acabó el tiempo, chicos. Muchas gracias, Paula, muchas gracias, Manuel. Realmente les agradezco su participación. Y bueno, les recordamos a nuestro público que este programa fue financiado por la Secretaría General de Gobierno con el Fondo de Medios de Comunicación Social 2022. Muchas gracias y que tengan un gran día.